Internacional de la Mujer, el gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para la creación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Para hablar de este tema y otros de la contingencia relacionados con este 8M, estamos en contacto con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. Diputada Llomas, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Andrés. Diputado, lo hemos estado viendo en imágenes en Antofagasta, en Santiago, en La Serena, en Punta Arenas. Una menor convocatoria, pero de todas formas, con emoción, obviamente, en un día tan importante por un tema que sencillamente hay que erradicar, que es la brecha de género, ¿no? De todas formas, o sea, este es un día muy especial para todas nosotras porque se conmemora la lucha feminista por hacer avanzar los derechos de todas nosotras y también de las disidencias sexuales. Y en eso tenemos una deuda histórica en nuestro país y que pretendemos ir avanzando, ir corriendo cercos, como se ha tratado de lograr durante todo este tiempo. O sea, a mi juicio, la paridad, lo que se logró con el postnatal de emergencia son solo ejemplos muy concretos de que podemos juntas, luchando organizadamente, hacer avanzar los derechos en este país. Diputada, por lo menos el anuncio hoy día que hizo el Ejecutivo este proyecto de ley para la creación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Como pocas veces se ve una transversalidad en apoyo a ciertas medidas. Lo conversamos recién con la diputada Paulina Núñez. ¿Cómo ve usted este proyecto, estos 12 puntos que incluye este proyecto presentado hoy día por el Ejecutivo? Sí, bueno, el gobierno hoy día anunció, de hecho, 3 proyectos de ley. Este era uno de ellos, que a mí me parece que va en la línea correcta respecto a avanzar para poder, de manera efectiva, hacer cobrar estas pensiones de alimentos que se adeudan por tanto tiempo y que finalmente ya no solo es una deuda del padre, ¿cierto? En este caso, que, bueno, en su mayoría son los que tienen deudas por pensiones de alimentos, sino que también del Estado. Porque cuando no está protegiendo los derechos de aquellas niñas y niños, y cuando se hace además cómplice de una violencia económica como la es de este tipo contra las mujeres, me parece que también está actuando de una manera cómplice respecto a esa violencia. Entonces, en ese ámbito a mí me parece bien que se recoja este tema, pero tenemos una deuda más profunda en esta materia que tiene que ver con la ausencia, el abandono del Estado en las labores de cuidado de los hijos e hijas. O sea, el reconocimiento y la necesidad de poder tener un sistema de protección es un tema que aún no se ha abordado, lamentablemente, Andrés, y en este sentido tenemos ejemplos en otros países en donde no solamente se evalúa este registro, sino que también se aplican otras medidas, pago anticipado, en fin, por parte del Estado. Entonces, ¿Diputada? me parece que hay que evaluarla, pero me parece un buen pie para dar una discusión. Sí, un buen pie, son varios elementos que se ponen aquí en consideración, por ejemplo, en la devolución de impuestos, la venta de un inmueble o vehículo, inhabilidades para recibir beneficios del Estado, limitancias obviamente que se ponen innecesarias para que se paguen esas pensiones. Pero uno se pregunta como ciudadano, ¿por qué esto no ocurrió antes, diputada? ¿Había un sesgo dentro del mundo político, ignorancia frente al tema, no lo querían ver? Porque no hay una razón, no sé, lógica para entender cambios que son bien de perogrullo a esta altura. Sí, Andrés, o sea, este es un tema que lamentablemente como no se reconoce la existencia de este problema y sigue siendo un problema casi privado, ¿cierto? A puertas cerradas de una familia y que termina siendo un problema para las mujeres en este caso, de manera, ¿cierto?, mayoritaria. Entonces, de eso estamos hablando, de una deuda que existe por años y por eso te planteo el tema además de los efectos que va a tener esta pandemia en las mujeres, porque no solamente ha tenido repercusiones respecto a la violencia de género, ha aumentado la tasa de femicidios frustrados en comparación a 8 años, ¿cierto?, hacia atrás. Entonces, ahí también hay una falta de medidas por parte del gobierno, porque quería mencionar un proyecto de ley que también anunció hoy día, ¿cierto?, el presidente Piñera, con este otro proyecto del registro, y que tiene que ver con fortalecer el control telemático. Pero, sin embargo, Andrés, ese es un proyecto de ley que ya se ha legislado en el Congreso. Se lo presentó la senadora Adriana Muñoz. Entonces, nuevamente tenemos al presidente Piñera invisibilizando el trabajo en este caso, de las parlamentarias, de propuestas que han nacido por parte de las parlamentarias y que lamentablemente no han encontrado un apoyo en el trámite legislativo por parte del gobierno. Entonces, Diputada,
Yo Para acá entender, insto justamente, a diputada, tener una perdón que lo actitud interrumpa, distinta. para entender ese proyecto, ¿en qué consiste? Para ponerlo aquí en la conversación, incluso revisamos otros números que se entregaron hoy día, un 36% de las mujeres en nuestro país sufrieron violencia psicológica o física en el último año, para entender lo que es convivir con el agresor. Así es, y que, claro, los efectos de la pandemia agudizan eso, porque efectivamente durante la aplicación de las cuarentenas, sí o sí tenían que convivir en muchos casos con sus agresores. El proyecto de ley de la senadora Adriana Muñoz lo que consiste es el poder tener, en base a un mayor presupuesto también por parte del Estado, de mayor forma de control telemático de las medidas cautelares que se aplican. Por ejemplo, si se le aplica a un agresor una medida cautelar de no acercamiento a la víctima, se pueda controlar de manera telemática eso. Pero sin embargo, durante el trámite legislativo, como te decía Andrés, no hubo apoyo por parte del gobierno. Entonces, ahora que venga el presidente a anunciar un nuevo proyecto de ley, me parece de verdad una falta de respeto y una guinda a la torta respecto a la actitud que ha tenido el presidente con la labor de las políticas que somos nosotras, ¿cierto? Y que hemos estado proponiendo también agenda durante todo este tiempo. Y además quería mencionar otro asunto que tiene que ver con la participación laboral de las mujeres, que Ahí el también se ha visto retroceso es brutal, afectada o 12 años según la retrocedido CEPAL, en inclusión brutal. femenina en el campo laboral. Así es. Así es, y ese es un tema que también va a arrastrar las consecuencias de un mal manejo, a mi juicio, de la pandemia y de los apoyos hacia las familias y en particular hacia las mujeres trabajadoras. Y en esto quiero mencionar que las mujeres que se organizaron para poder obtener la extensión del postnatal, que se han llamado el movimiento postnatal de emergencia, han señalado una y otra vez la necesidad de poder extenderlo. Sin embargo, el gobierno solamente anunció, y de hecho ya se está aplicando, un bono de 200.000 pesos para que ellas mujeres puedan pagar una cuidadora o la sala cuna. El tema acá es que aquellas madres que están en proceso de amamantamiento, ¿cierto?, de lactancia, no pueden ser objeto de la vacuna y por lo tanto es población que queda fuera de esa política sanitaria y es por eso que a mi juicio, Andrés, no podemos nuevamente llevar a las mujeres a elegir, ¿cierto?, entre cuidar a sus hijos o perder el trabajo. Y acá estoy hablando de un marco de la población, o sea, me queda fuera todas aquellas cuidadoras de hijos que tienen 6, 7 años, ¿cierto?, de edad, en donde, claro, ahora tenemos una reciente vuelta a clases, pero algunas de ellas ya perdieron su empleo. La aplicación de la Ley de Protección al Empleo también perjudicó sus remuneraciones. Entonces, vamos a tener una deuda tremenda en materia de participación laboral y acá la única manera es que el Estado se haga cargo. Tenemos ejemplos acá en el mismo continente. El Sistema Nacional de Cuidados se aplica en Uruguay, en donde el Estado también se hace cargo de la protección y de entregar herramientas para que las familias puedan hacerse cargo de la labor de cuidado de los hijos e hijas. Sin embargo, acá vemos que como no se ha aplicado esto con anterioridad, ¿cierto?, la pandemia ha ido agudizando esas brechas. Diputada, en la práctica, ¿cuánto puede cambiar una nueva constitución este escenario para la mujer? Los números que hemos estado revisando. Claro, vamos a tener una discusión inédita a nivel mundial, una discusión constitucional con paridad de género, bien necesaria. Pero ¿cuánto en la práctica, en lo real, eso puede llevar a un mejoramiento del tema de la brecha de género en nuestro país? Bueno, yo creo que hay un tema que va a ser fundamental en esta materia que pueda ser recogido en el debate constitucional y que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico y las labores de cuidado. Y eso, bueno, hay un proyecto de ley que presentamos con otras parlamentarias que, claro, va a quedar en realidad para el debate a lo mejor constitucional, y que tenía que ver con darle valor a ese trabajo, ¿cierto? En otros países, por ejemplo, se considera dentro del Producto Interno que tiene cada país para poder también considerar las labores de cuidado dentro de la producción nacional. ¿Y eso qué sentido tiene? En que luego, por ejemplo, cuando estamos hablando de una reforma de pensiones, se haga inevitable considerar los trabajos domésticos realizados por cada mujer. Por ejemplo, hay casos que tenemos, obviamente, de mujeres en el país que han dedicado su vida al trabajo doméstico y de cuidado, y eso luego tiene repercusiones, porque tienen pensiones más bajas, porque además dependen si son o no parte del 60% más vulnerable de la población, si es que van a tener el beneficio, ¿cierto?, de poder tener una pensión
solidaria, dependiente del Estado, pero si no son parte de ella, no hay un reconocimiento a esa labor. Entonces, creo que es la oportunidad de poder contar con un paraguas, con un marco para poder avanzar en esta materia. En materia de pensión a mí me parece que hay una injusticia tremenda y también en materia de remuneración. Y acá se puede avanzar incluso más allá de la Constitución, podemos avanzar legislativamente. También en el proyecto Igual Pega, Igual Paga, que tampoco se le ha dado urgencia y eso es una deuda, porque a pesar de que supuestamente tenemos una ley de igualdad salarial, en términos concretos es bien difícil implementarla, porque ¿Diputada? finalmente le deja la carga, no sé si se escucha bien, justo Sí, se escucha pasa un perfecto. vehículo. Ya, No, perfecto. solamente... Sí, preguntarle un punto, porque claro, el tema de igual pega, igual paga, suena natural, pero Fato, ¿cuánto también se puede atacar por arriba este tema? Por ejemplo, con una ley de cuotas, que las decisiones en las empresas las tomen las mujeres en igualdad con los hombres. Obviamente, cuando las decisiones solamente las grandes empresas las toman hombres, porque los grandes cargos, casi el 90% lo ocupan hombres, esto no se visibiliza mucho. ¿Cuánto puede ayudar también, y lo conversamos recién con la diputada Paulina Núñez, una ley de cuotas que hoy día existe en los directorios de las empresas públicas con un 40%, pero llevarlo al ámbito privado para que las mujeres, y visibilizarlo desde arriba, eso puede ayudar a que el camino sea más rápido? Sí, y yo diría también respecto a las relaciones laborales, porque acá hay un tema que tiene que ver con que las labores más precarizadas también recaen en los hombros de mujeres. Entonces, más allá de los directorios, que yo estoy muy de acuerdo y hay que avanzar para poder tener una participación, ¿cierto?, equitativa de hombres y mujeres, así como estamos en la sociedad, pero también hay una legislación que necesitamos, en el fondo, fortalecer y que tiene que ver con la protección de las labores, de los Sí. trabajos que realizan mujeres y que hoy día están mal valorados. O sea, por ejemplo, la labor de cuidado está mal valorada. O sea, es cosa de ver cuáles son los pagos, por ejemplo, de las mujeres o de trabajadores en general que se dedican al área de la salubridad, ¿cierto? Entonces, hay un tema, hay deudas pendientes en nuestro país. A mí me parece que hay que avanzar mucho más. En otros países, por ejemplo, también respecto al postnatal, en otros países se aplica un postnatal obligatorio. A mí me parece que esa también es una forma de poder avanzar en la corresponsabilidad, ¿cierto? Que no sea voluntario, porque con la voluntariedad tenemos cifras como las que tenemos en nuestro país, en donde todavía no es equitativo, ¿cierto? La posibilidad de Sí. criar, de generar ese Diputada. lazo con tu hijo. Sí, se nos va el tiempo, lamentablemente, diputada Gael Llomas, muchas gracias por este espacio para conversar un tema tan importante, fundamental como la brecha de género en este día tan importante como el 8M. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Andrés, que estén bien. Chao, chao.